Buenos días, mi nombre es Erika Martínez y les hablaré sobre la creación y sostenimiento de una cultura. Durante clases realizamos una actividad la cual consistía en ver un video el cual se titulaba ¿Quién define la cultura de calidad? Bueno, se podría decir que la cultura de una organización no brota de la nada. Una vez establecida, rara vez desaparece. La cultura no es estática. De aquí se pueden plantear dos preguntas, las cuales son ¿cuáles son las fuerzas que influyen en la creación de una cultura? ¿Y qué refuerza y sostiene dicha cultura una vez surgida? ¿Cómo empieza una cultura? Bueno, las costumbres y tradiciones actuales de una organización y su forma general de hacer las cosas se debe gran parte a lo que se ha hecho y antes y el grado de existencia que ha tenido esos esfuerzos. Esto nos lleva a la fuente de la cultura de una organización, a sus fundadores. Los fundadores de una organización tienen un gran efecto sobre la cultura temprana de una organización. Tienen la visión de lo que debe ser. No están restringidos por las costumbres o ideologías previas, porque ellos son los iniciadores de dicha cultura. El tamaño de una empresa, cuando es pequeña, es conveniente, porque ahí se pueden realizar características de la cultura organizacional o pueden llevarse a cabo más fáciles. La creación de la cultura puede decirse que ocurre de tres maneras. En primer lugar, pues los fundadores contratan y conservan a sus empleados que más se adapten a lo que ellos piensen y sientan, de la misma manera que ellos. La segunda es socializar y enseñar a esos empleados a pensar y a sentir lo mismo. Es decir, para llegar a cumplir los objetivos de la empresa y crear una cultura organizacional en donde todos se vean como una sola. La tercera es el comportamiento de los fundadores. ¿Por qué? Porque ellos son la máxima autoridad y por ende es un rol o un modelo a seguir. ¿Por qué? Así se interrelacionan las creencias y valores y suposiciones las suposiciones, ¿no? Se puede decir que la cultura organizacional ha tenido éxito cuando el fundador se da cuenta de que sus empleados llevan a cabo la cultura organizacional que él realiza, que él pensaba y que él desea para la empresa. Se puede mencionar también que existe una cultura organizacional fuera de lo formal, es decir, entre los grupos que son creados dentro de la misma empresa. Podríamos decir que ahí existen tres etapas. La primera gira alrededor de cuestionarse entre el mismo equipo de trabajo la dependencia y autoridad, es decir, buscan un líder entre ellos. La segunda implica la intimidad, es decir, diferenciar errores y las relaciones de igualdad. La tercera fase es que existen problemas de creatividad y de estabilidad. Es en donde entran un conjunto o la necesidad de orden y estabilidad en estos grupos. Se podría mencionar que existen 6 elementos para que una cultura organizacional se mantenga. La primera es el proceso de selección. No es solo fijarse en el perfil competente de la persona que solicita el trabajo, sino también la compatibilidad con la cultura y de valores entre el individuo y la organización al momento de establecer el contacto fisiológico que se le hace en la entrevista. Si una persona no se adapta a la cultura o no se ve identificada con la cultura organizacional de la empresa, se podría decir que esta no es apta para esa empresa.
y solamente se han de contratar a los que a las personas que mejor se adapten a la cultura organizacional. El contrato psicológico es el momento en el que se hace un vínculo entre el individuo y la organización y se acuerdan expectativas mutuas de este primer contacto psicológico que luego se irán cimiendo y evolucionando a medida que cambien las expectativas mutuas. La tercera es la socialización e interacción de la cultura organizacional. Es el proceso a través del cual el individuo se incorpora a la cultura organizacional. Se puede hacer de dos maneras, de una manera formal o informal, o individual o colectiva. Lo importante es tratar de lograr una mayor identificación del individuo con la misión, visión y la cultura organizacional, y por ende un mayor compromiso hacia ella. El proceso de aculturación implica tanto el intento del recién llegado para aprender y adaptarse a la cultura existente. El nuevo personal, al desarrollar las tareas y su desempeño, completará la interrelación. A veces la rotación por distintas áreas de la organización o las entrevistas con los proveedores y los clientes también sirven como para completar la socialización en la cultura de la organización. El cuarto elemento para mantener una cultura organizacional es el liderazgo de todos los niveles de la organización, desde la presidencia, pasando por la dirección y la gerencia, hasta la conducción de equipos. Sus acciones sirven como reflejo para que los miembros sepan cómo desempeñarse, ya que de ellos se ve el ejemplo. La estructura de los roles. Los roles son las pautas de comportamiento y actitudes que rigen la interacción con otros. Estos roles deben representarse invariablemente en el contexto. Estos son utilizados por los individuos para definir si un comportamiento es aceptable y las pautas de actitudes. Las normas es el último elemento que nos ayuda a mantener una cultura organizacional. Esta rige las acciones de los miembros de la organización. Todo sistema normativo de conductas deseadas y valoradas, a veces premiadas y no deseadas, los disvalores son generalmente sancionados. Si una empresa desea cambiar su cultura organizacional, esta primero debe cambiar el sistema normativo, porque de nada vale la pena capacitar o motivar a las personas y grupos intentando que migren hacia una cultura organizacional, porque no va a tener un gran efecto en ellos. Otra pregunta que nos podríamos plantear acerca de la cultura organizacional es cómo se la podemos transmitir a los empleados. Bueno, un ejemplo de ello son los eventos corporativos, ya que estos permiten reforzar la cultura en la empresa. Por ejemplo, una jornada de presentación de resultados a finales del año, donde se celebran los éxitos y se transparentan con los objetivos futuros, o eventos innovadores donde trabajan la convivencia e innovación mediante la convivencia del mismo equipo. La historia también nos ayuda a transmitir la cultura a los empleados, porque es ahí donde se relatan historias de los fundadores, rupturas de reglas, reacciones a errores pasados, formas de manejar situaciones de las empresas, así como los éxitos que pudo haber tenido algún miembro de la empresa. Los rituales también son parte de estos, es decir, de cómo podemos transmitir la cultura organizacional, porque son una secuencia repetida de acciones que refuerzan los valores de la organización. El lenguaje también nos sirve para esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma de identificar a los miembros de una cultura o subculturas de ese lenguaje utilizado. Al aprender el lenguaje de la organización, los miembros evidencian su aceptación de la cultura. Para finalizar, podemos decir que la cultura
empresarial o organizacional son creadas por los líderes y una de las funciones más decisivas del liderazgo bien puede ser la creación, conducción y siempre y cuando sea necesario la destrucción de la cultura. La cultura y el liderazgo son dos caras de la misma moneda que no pueden ser entendidas por separado. Existe la posibilidad de que lo único importante que haga el líder sea la creación y la conducción de la cultura.